Hola, voy a partir dando las gracias a Geoturismo Licanantay, que ha tenido la deferencia de invitarme a compartir con ustedes un pequeño segmento de la historia atacameña, particularmente de nuestro patrimonio regional, de nuestro patrimonio nacional y principalmente de nuestro patrimonio local. Este segmento está adherido a las festividades que se hace por la conmemoración del patrimonio nacional. Nuestro patrimonio nacional que se celebra todos los años el último domingo de mayo. Entonces, por la invitación que me hicieron los jóvenes participantes del equipo de Geoturismo Licanantay, voy a decir algunas pequeñas palabras, poquito solamente, de mineral de Chañarcillo. Hablar de Chañarcillo es hablar de una vida entera de sacrificio, de 50 años de producción de un cerro, que nuestro escritor José Joaquín Vallejo dice en el cerro: aquí este cerro está lleno, es como un madero apolillado, lleno de hoyos por todos lados. Y eso es lo que fue Chañarcillo, quien llegó a tener en su etapa mayor alrededor de 160 piques mineros trabajando al unísono, todo en forma conjunta, con una gran producción de la plata de Chile, que es la que lleva a nuestro estado a salir del estado de decadencia que se estaba tratando en esa época. Estamos hablando año 1832, que recuerdan ustedes que en las guerras de independencia hubo mucho gasto de dinero y la economía estaba muy mal en nuestro estado, así que Mineral de Chañarcillo viene a ser el salvamento del estado de Chile. Por lo tanto, es nuestro mayor patrimonio tangible e intangible e histórico de nuestra capital Copiapó y de nuestra provincia de Atacama y de nuestro estado de Chile. Hablar de Chañarcillo me significa hablar del descubridor Juan Godoy. Juan Godoy fue un leñador, minero, arriero, trabajó en diferentes lugares mineros de Atacama, como en Puquio, como en Cerro Blanco. Juan Godoy también está muy bien representado en una estatua que está en la plazoleta de San Francisco, frente a la iglesia de San Francisco, la plazoleta de Ávalo, que se llamaba antiguamente. Hay diferentes versiones acerca del descubrimiento de Chañarcillo. La mayoría le atribuye este hecho a Juan Godoy, es lo que estaba diciendo al principio, y que es el que se ha llevado toda la gloria. Entre las diferentes versiones, hay algunos que aseguran que fue una simple casualidad, y otros aseguran que fue una revelación de la indígena madre de Juan Godoy, doña Flora Normilla. Flora Normilla, la india del pueblo de San Fernando, había levantado su choza en la punta de Pajonales a principios del siglo XVIII
la India pastoreaba sus cabras de cerro en cerro. Se podría decir que no hubo lugar en que su pie nómade no hubiese dejado un rastro. Se dice que en la búsqueda de una de sus cabras extraviadas, ella descubrió el secreto de la gran riqueza y por su sangre indígena suspicaz y reservada, no dijo ninguna palabra a nadie, se quedó calladita en realidad. El descubrimiento de Señorcillo se puede relatar como un cuento, como una leyenda, incluso hasta como un mito. Ya que se dice que Juan Godoy, tras perseguir a una manada de guanacos, se sentó a reposar bajo la sombra de un árbol y fue que ahí que reparó en una cueva y creyó que pertenecía a la chinchilla. Trajo un trozo de metal y mientras lo observaba se dio cuenta que era un peñasco de plata pura. Esa imagen está bien definida en el retrato que hizo nuestro pintor copiapino Cristian Rivadeneira, que él está haciendo una obra bastante interesante en recoger la historia de Atacama en óleo, en gigantografía. Así que esa imagen que estamos viendo ahora en este momento. Otra versión más asombrosa dice que, según lo que dice Carlos María Sayago, dice que antes de morir Flora Arnomilla le habría entregado la información a su hijo Juan Godoy con las instrucciones expresas de hacer partícipe a don Miguel Gallo Vergara Bucalandro, que es el padre de Pedro León Gallo y de la familia Gallo, que también van a tener una gran participación en nuestra región de Atacama por asuntos de la minería. El 19 de mayo de 1832 se hizo un contrato de explotación del descubrimiento. Juan Godoy y su hermano José, que le llevaron a don Miguel Gallo el mapa, digámoslo así, de dónde se encontraba el mineral y hicieron negocios con don Miguel Gallo Vergara. Entonces fueron donde don Agapito Vallejo Sierra Alta, que era el notario de la época en ese tiempo, y él hace el contrato. De eso nosotros tenemos documentos que afirman que así fue. Existen alrededor del mineral de Señorcillo historias apasionantes, relatadas por diversos autores que estuvieron trabajando, estudiando en este lugar portentoso. Ignacio Domeyko se podría decir que es el padre de la minería de Chile, por lo cual el Estado de Chile, el presidente Manuel Montt Torres, lo contrata para que se preocupe de la minería en Atacama y Coquimbo, que son las provincias que son de más al norte, el norte septentrional. Entonces se funda en La Serena el primer colegio de minería y en Copiapó también. Pero antes de colegios de minerías de tal magnitud, de tal grandeza, ya habían escuelas mineras en Señorcillo. Gracias al mineral, nosotros avanzamos en lo que es la educación, la cultura, el comercio y la industria. Recordemos que por causa del mineral de Señorcillo se construyen en nuestra región de Atacama el primer ferrocarril o la primera y más grande empresa del ferrocarril de Sudamérica. No estamos hablando de un carrito, estamos hablando de una empresa que a nosotros nos lleva a decir que es la construcción de estaciones de líneas férreas de largo alcance
muelles y todo estos asuntos. No es una competencia como mucha gente nos trata de hacer entender, de que el ferrocarril tratan de disminuirnos. Esta es una tremenda empresa donde tenían los mejores sueldos de nuestro país, donde venían a trabajar muchos mineros desde afuera del país, venían desde el Perú, desde Bolivia, desde Argentina mayormente. Cultura, nosotros tuvimos acá en Atacama, hemos tenido, bueno, han aparecido montones de cultura acá, fuimos precursores del comercio. Aquí llega las primeras bombas de vapor, llegan los primeros colegios que se instalan acá en Copiapó, trayendo pintores, fotógrafos, trayendo arquitectos, música. Se crean los primeros teatros, se crean los primeros colegios, se crean las primeras esculturas, grandes negocios, negocios, a propósito de negocios, los grandes millonarios de Chile que todavía subsisten, la familia Subercasó, la familia Edwards, la familia Cousiño, la familia Abbott, la familia Mon, todos ellos todas sus fortunas están apareciendo desde el mineral de Chiñarcillo. Tenemos que recordar que hasta la época, desde el año 1854, el mineral fue descubierto en 1832 y tenía apenas una producción de 7.000 kilos, 7 toneladas al año de plata. Ya a los 10 años tenía 20.000 y hasta el año 1854, según el informe del intendente don Antonio de la Fuente, ya había una producción de 14.000 toneladas de plata, lo que es bastante. Aparece también las culturas de teatro. Los grandes teatros llegan hasta nuestra región. Se habla del Tili Vallejo, Vida del Buscón Copiapino, donde se hizo un libro, don Sadi Sañartu, Premio Nacional de Historia, hizo un libro sobre la historia de Cayetano Vallejo, el Tile, que por causa de este señor, que era un titiritero, que era un teatrero solo, vio que la gente necesitaba de la entretención y que la gente necesitaba no solamente hacer trabajo, entonces se hace un ordenamiento, coopera en este asunto el intendente Melgarejo, que había llegado, que impone reglamento, que impone órdenes, impone un reglamento a Copiapó, un ordenamiento de las calles, un ordenamiento de que las mujeres no asistan a la mina, no estén allá, porque había mucha prostitución, había muchas peleas, muertes, por causa de robos, asaltos, todas esas cosas había en el mineral de Chiñarcillo, porque no había una estación de policía fuerte, ni un intendente fuerte que pusiera orden en ese sentido. Y a todo esto el escritor José Joaquín Vallejo, JBC, se ríe de estas medidas y escribe en uno de sus artículos un artículo donde hace burla, dice que hombres trabajando, hombres bailando, hombres cantando, hombres lavando, hombres con hombres bailando. El escritor Vallejo siempre fue muy sarcástico. Aparecen las primeras obras públicas, el hospital, el cementerio, la matriz era la iglesia mayor que teníamos, la iglesia que es Nuestra Señora del Rosario hoy en día. Aparece el Colegio Minería, la Recoba, la pileta de la plaza, la pileta de Juan Godoy. Llega a nuestra región también la señora Montes de Oca, Jorge Vilet, llegaban las compañías, las mayores compañías en realidad de nuestra región de ópera. Era nuestro primer teatro que se hizo aquí en Copiapó por erogación de la Junta de Minería. Cada uno puso 100.000 pesos para construir un teatro. Entonces aparece todo este tipo de
cultura y educación en Atacama, que después se empieza a repartir para las otras ciudades. O sea, las otras ciudades empiezan a copiar la vida nuestra, las costumbres nuestras, la idiosincrasia nuestra. Aparecen los primeros comercios, aparecen la primera sucursal de la compañía de las pulperías que se llamaban antes, o casas donde se vendía carburo, carbón, explosivo, dinamita. Se vendía así, sin tener necesario un salvoconducto. Aparecen los primeros mineros, como la familia Ravenscoe Brothers, y que son los precursores de las compañías de Duncan Fox. Estos llegan acá a Copiapó en el año 1852 y vendrían siendo los primeros comercios mayoristas de Chile. Bueno, entenderán ustedes que es difícil interpretar en tan pocas palabras, decir en tan pocos minutos, hacer un análisis completo de lo que es nuestro mineral de Chañarcillo. Yo invito a que la gente se informe, porque hay bastante literatura al respecto y hay bastante conocimiento que están como encerrado en el arcón de los recuerdos. Así que yo invito a que la gente se siga cuidando, que no siga huaqueando nuestro cementerio, que es lo más importante, cuidar nuestra historia, cuidar nuestros lugares que son el que nos dan el sustento. Recordemos que nuestro país está trabajando mucho el tema de turismo, y para nosotros es súper importante que se mantengan todos estos lugares que nos dan a nosotros la historia, que es lo principal. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.